Buenas tardes, bienvenidos al canal YouTube de Fundación Ibercaja. En este espacio nos encontraremos este año para disfrutar de las videoconferencias del ciclo Ciudades y Arquitectura que organiza Ibercaja Patio de la Infanta en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Aragón y que este año nos permitirá viajar a Venecia, Berlín, Atenas, Estambul en este primer bloque del mes de noviembre. Y ya en febrero, en un segundo bloque, disfrutaremos de las ciudades de Londres, Florencia, Granada y Ámsterdam. Para Fundación Ibercaja es un honor acoger este ciclo que representa para nosotros la oportunidad de mostrar a los ciudadanos el imprescindible papel que han desempeñado y desempeñan los arquitectos en las ciudades. Los arquitectos se enfrentan a grandes desafíos, como reconciliar la continuidad con lo existente, proteger el patrimonio y el paisaje, integrar el arte con la tecnología y el urbanismo y, en definitiva, innovar en técnicas y prácticas para poner la edificación al servicio de la comunidad. Ellos contribuyen a fortalecer y difundir la mejor imagen de una ciudad y de un país. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Aragón por compartir con nosotros un año más este ciclo, cuya quinta edición inauguramos hoy con una videoconferencia sobre Venecia, la ciudad frágil, oculta y silenciosa que se ha escondido durante años tras recorridos invadidos por miles de turistas. Venecia había luchado contra el exceso de turismo y, sin embargo, hoy nos muestra una imagen distinta. La plaza de San Marcos vacía, el puente de Rialto libre de multitudes, bancos de peces nadando por los canales. Son imágenes que han dado la vuelta al mundo y que nos proporcionan cierta fascinación. Pero ¿hay belleza en una ciudad tan vacía? ¿Pertenece una ciudad a sus habitantes o a todos los que la aman? Acoger a personas de todo el mundo es algo consustancial a Venecia. También su economía y la vida de sus habitantes dependen del turismo. Hoy vamos a descubrir los secretos de Venecia. Vamos a disfrutar con sus canales, sus voces, los aromas y los sonidos únicos de la mano de Patricia Di Monte, arquitecta por la Universidad de Venecia y máster por la Universidad Politécnica de Cataluña. En 1998 fundó con Ignacio Grábalos Di Monte Arquitectos aquí en Zaragoza. Patricia combina la actividad profesional con la docente. Invitada en universidades europeas, sus trabajos han recibido numerosos premios y han sido exhibidos en las principales instituciones culturales, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Ha participado en la 16ª y 18ª Muestra Internacional de Arquitectura de Bienale de Venecia. Y bueno, con este currículum tan extenso, pues solo me queda decir que es un lujo que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricia. Y antes de cederle la palabra, aprovecho para recordarles a todos ustedes que nos están siguiendo a través del canal de YouTube que pueden plantear sus preguntas o comentarios a través del chat y que al finalizar Carlos Will, coordinador de este ciclo, se las trasladará a la ponente. Ahora sí que ya les dejo con ella. Espero que disfruten de la videoconferencia, que disfruten de Venecia y, bueno, Patricia, ya cuando quieras. Muchas gracias. No me ha dado todavía permiso. Habla por si acaso te oye. Y sacarlos que no me han dado permiso. Buenas noches. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos, muchas gracias a Ibercaja por esta invitación. Pues como podéis comprender, hablar de una ciudad tan compleja como Venecia resulta muy difícil.
Buenas noches, muchas gracias a Ibercaja, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por esta invitación. Esta noche arrancamos el nuevo ciclo de arquitectura y ciudades y, como podéis imaginar, hablar de una ciudad tan compleja como Venecia no resulta fácil. Esta noche nos vamos a adentrar en sus entrañas más íntimas y vais a recorrer un paseo acompañados por mí y vamos a ver las partes más secretas y escondidas de la ciudad. Bien, el reto difícil también se debe a la intimidad que tengo yo con la ciudad de Venecia, que me ha acogido durante muchos años, y por lo tanto he buscado algunos autores y personajes que me pudieran facilitar emprender este camino. ¿Y quién mejor que Calvino, que a través del imaginario de Marco Polo nos cuenta de una Venecia imaginaria, una Venecia invisible, una Venecia frágil? Y relata Marco Polo al Gran Khan, interrogado por él acerca de esta ciudad de la que nunca habla. Marco Polo le explica y le responde que una vez que una imagen es descrita con palabra, se pierde. Por lo tanto, la mayor dificultad con la que nos enfrentamos al hablar de las ciudades muchas veces es debida a esta dificultad también de encontrar las palabras. Y, ¿por qué no? Y cómo no, por el miedo a que luego la imagen y el recuerdo se borre y desvanezca de nuestra mente. Hablar de Venecia es fundamentalmente, significa hablar fundamentalmente del que es su medio natural. Y su medio natural es el agua. Venecia nunca ha tenido una extensión más bien fijada en su territorio, sino que más bien siempre se ha enfrentado con el mar, con la laguna y el mar Adriático. Nos preguntamos cómo nace, cómo ha surgido Venecia, que seguramente muchos de vosotros no sabrán. Es la primera pregunta que nos planteamos. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? ¿Y de qué surge Venecia? Pues cuando los hunos y Átila invadieron Italia, pues los habitantes de la península se refugiaron en la laguna, conociendo muy bien los canales, pues desde el pueblo de Altino, pues se fueron refugiando en estas islas. La primera isla habitada fue Torcello en el VII siglo antes de siglo. Luego, posteriormente, se trasladaron a las islas de Venecia. Para entender un poco su historia, la cosa más importante es entender la que era su dimensión física en relación a cómo Venecia se asomaba al mar. Su gran espacio público, su gran salón siempre ha sido la laguna y más especialmente el Canal Grande. Toda su representación y toda su estructura urbana siempre se relaciona con el agua, el gran salón que acogerá las multitudes de usos y de representaciones a lo largo de la historia. Ya desde la Edad Media, cuando toda Europa estaba sumergida en pleno oscurantismo, pues Venecia ya se distinguía por sus virtudes políticas, ya que era una república que se basaba no tanto sobre facetas políticas y sobre partidos políticos, sino sobre una gobernanza muy democrática y muy abierta. Había sí un doge, pero también había un consejo ciudadano que iba tomando las decisiones. Ya desde sus comienzos, Venecia empezó a tener un grandísimo poder gracias a la dominación de las técnicas de navegación. Pues como bien sabemos, Venecia era una de las 4 repúblicas marineras junto a Génova, Pisa y Amalfi, y aquí podemos ver que muchas veces es difícil de entender, ¿no?, su extenso dominio a lo largo de las costas de Dalmacia, de Grecia, y principalmente el factor que les ha dado el mayor punto de poder fue cuando llegaron a Constantinopla.
gracias a estos canales que abrieron, pues llegaron a ser, a dominar los principales mercados y flujos de mercancía de piedras preciosas, de tejidos preciados y sobre todo de las especias. Esta cercanía al Imperio Otomano y a Constantinopla en especial modo influyó muchísimo en su arquitectura ya desde el principio del siglo XII. Pues esto, por ejemplo, es el aspecto que tenía, bueno, es una recreación de la que se supone que tenía la Basílica de San Marco, con esta arquitectura románica antes de que Venecia llegara a Constantinopla, la invadiera y antes del sitio, el famoso sitio de 1204 de Constantinopla, gracias al cual Venecia vuelve a su ciudad con un gran botín de muchos materiales preciados que posteriormente vienen utilizados para acabar y completar la gran Basílica de San Marco. Es evidente la gran influencia que tiene la arquitectura otomana y Bizancio en especial modo, pues la Cuarta Cruzada marcó un momento histórico muy importante, ya que Venecia se define como la gran reina del Adriático. Y de hecho, la Basílica de San Marco con sus cúpulas son un gran desafío, representan un gran desafío político, ya que quieren competir directamente con la arquitectura de Constantinopla. Por lo tanto, este ya representa un símbolo clarísimo, no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino también desde un punto de vista de representación arquitectónica. Por ejemplo, en esta maravillosa tela del Bellini, en la que se refigura la procesión en la Plaza San Marco, que es guardada en la Galería de la Academia, que es una de las mejores pinacotecas que tiene Italia, que por supuesto os aconsejo visitar. Ya nos podemos hacer idea de cuál era la envergadura y el calibre de la vida pública de Venecia en aquella época. Embajadores que se desplazaban a Venecia, grandes cortejos, y hay que subrayar siempre el gran símbolo que representa Venecia desde un punto de vista cívico, que siempre se ha distinguido, aún teniendo siempre muy buenas relaciones con el papato en Roma, pero la vida cívica era la que realmente destacaba en aquella época. Venecia ha hospedado grandes mercaderes ya desde principio del siglo XIII, pues esta, por ejemplo, es una representación de la que era la vida cotidiana de Venecia en una maravillosa tela de Carpaccio de casi el 1500, estamos ya en pleno Renacimiento, y nos relata la que fue la primera isla habitada de Venecia, que fue justamente la isla de Rialto. Es increíble los detalles que nos relata esta tela de la vida pública, de cómo se desarrollaba siempre asomándose al canal. Realmente la vía principal de Venecia ya desde el principio siempre ha sido el Canal Grande. Todos los tráficos todos los comercios, los tráficos de mercancía, la representación de la vida pública, siempre se desarrollaba a lo largo del Canal Grande. Y estos importantes espacios, estos filtros que se instauraban entre las fachadas y los canales constituidos por los patios que acogían como estas imágenes, ¿no?, de los grandes debates públicos que se iban desarrollando. Y posteriormente ya en pleno Renacimiento, Venecia, como muchos de vosotros sabréis, va acogiendo ya los más importantes artistas, tal como fue Palladio, que a principio ya a finales del siglo XVI presenta justamente en Venecia los 4 libros de la arquitectura. Estas imágenes que vamos a analizar de estas primeras representaciones artísticas más nos relatan de la que es las primeras representaciones arquitectónicas de la ciudad, que tienen un culmine con Palladio y la iglesia del Redentore, la iglesia de San Giorgio, con sus grandes simetrías y con el hombre que vuelve a estar en el centro de la representación arquitectónica. Palladio, que fue uno de los primeros grandes importantes personajes que
relataron Venecia por el mundo, también con estas imágenes utópicas. De hecho, este se podría considerar como el primer collage de la historia. En esta imagen de Canaletto vemos relatado un puente de Rialto que fue proyectado por Palladio, que jamás se llegó a construir, pero que nos hace un poco también entender cuál era la envergadura y la escala de Venecia en aquella época. La Basílica de Vicenza, palladiana, pues es trasladada como en este contexto surreal, ¿no?, de la ciudad de Venecia. Y ya a finales del siglo XVIII, pues Venecia nos traslada este primer grande mensaje del cual todos deberíamos aprender. Venecia, ocupada por las tropas de Napoleón, invadida ya, ya solo le queda luchar, entrar en el campo de batalla, pero como hemos subrayado hasta ahora, su gran sentido cívico que siempre la ha distinguido, Venecia era una república en un panorama europeo que se veía atanallado por crueles batallas, por las cruzadas. Venecia siempre se distinguía como república. Pues los venecianos dan el primer gran indicio del cual podemos aprender. Deciden rendirse a las tropas de Napoleón con tanto de poder salvar su patrimonio. Este gran mensaje pues pasa a la historia también a través de muchas telas y muchos cuadros de Tintoretto, de Canaletto. Pues bien, estamos en un ciclo en el cual nos vamos a enfrentar y entender cuál es la relación entre la arquitectura y las ciudades. Por lo tanto, es muy importante y os va a ser muy útil a lo largo de este ciclo entender y aprender de estos conceptos básicos de historiadores y urbanistas como el gran Leonardo Benévolo, que nos ha introducido estas tres capas que contienen las ciudades. La primera capa, que es una capa física, es la de la urbs, que nos hablará de su forma urbana y de su territorio. La segunda capa muy importante es la de la civitas, que nos hablará de la cultura de sus habitantes, de su sociedad y de cómo se ha ido representando a través de los que son sus principales valores. Y por último, nos habla de la polis que es la forma en la que se gestiona y se organiza en las ciudades. Hoy día diríamos que es su dimensión administrativa, que organiza la vida en las ciudades, cómo se toman las decisiones, quiénes las toman y sobre todo, cuál es la distribución del poder y cuáles son las consecuencias de esa distribución de poder. Nos es muy útil entender también la dimensión física, ante todo, de la ciudad de Venecia, pues Venecia no es como una ciudad cualquiera. Como bien sabemos, está delimitada por agua. Por lo tanto, ya desde 1500, como podemos ver en esta tela de Jacopo de Barbari, Venecia está ya prácticamente construida, es ya una ciudad compacta, ya no se puede expandir. Esta es ya la base, la primera capa, el primer layer sobre el cual Venecia una y otra vez será capaz de reescribirse, reinventarse. Su dimensión física construida es delimitado ya desde un comienzo. Pero ¿cómo era Venecia antes de ser habitada por sus primeros habitantes? Eran muchas islas sumergidas en la laguna. Islas, o sea, tierra rodeada por agua. Y realmente el aspecto que tiene ahora Venecia ya nos dice muy bien pues que era lo que nos encontrábamos. Eran muchas islas, realmente tenía más de 100 islas que poco a poco se fueron compactando gracias a unos palos de madera que se iban incrustando en el subsuelo. Más de 180 canales y una extensión muy limitada, porque como vemos son solamente 630 hectáreas. Venecia empieza a ser construida alrededor del VII siglo después de Cristo. Y haciendo un zoom para ir a entender cuál es la unidad mínima de la que es la estructura urbana de la ciudad de Venecia,
aquí la vemos muy bien definida, la que es una isla delimitada por sus canales y gracias a también su gran capacidad y sabiduría cívica, pues al centro de cada isla, de cada manzana que diríamos hoy día, se desarrolla la actividad cívica y se instaura la que es la plaza que en veneciano se llama campo. Por lo tanto, ese es un elemento muy útil de conocer. Toda la vida de Venecia se desarrolla alrededor del campo. ¿Por qué se llama campo? Porque inicialmente estos campos estaban hechos de tierra, era realmente como el campo. Incluso la pavimentación existía y el suelo era de hierba, ¿vale? Entonces, iremos analizando ahora, para entender la urbs y la forma urbana, la que es el elemento mínimo de manzana, ¿vale? Entonces, en el centro hemos dicho que se instaura siempre una plaza o denominado campo. En el centro del campo siempre encontraremos un pozo que irá recogiendo las aguas de lluvia. Alrededor del campo ya vemos que se desarrolla la que es la estructura urbana del tejido residencial. Siempre en cada plaza tendremos también una iglesia. Y estos son los elementos mínimos básicos que aquí vemos muy bien refigurados. La plaza, al centro el pozo que nos acompaña con esta idea de utilitas ingenieril, alrededor el tejido residencial y en una esquina siempre la iglesia. Las calles que van uniendo la plaza al canal. Las calles tenemos que considerar que con la superficie tan limitada que siempre ha tenido Venecia, son muy estrechas, por lo tanto la capacidad, también la sabiduría ingenieril de los venecianos, iban arañando el espacio en las primeras plantas, asomándose sobre la que era la calle. Como decíamos, siempre había una relación constante de cada plaza con el canal. Al final de casi cada calle, como veréis, hay un canal y eso nos recuerda su constante relación con el agua. Hay muchas tipologías de calles que es muy interesante de conocer. Tenemos las calles centrales, las calles que bordean los canales, que realmente estas se definen fundamenta porque son el elemento primordial de la que hemos visto ser la manzana. Pero también es fundamental entender cómo el límite físico está aprovechado hasta que se puede. Las islas se han ido expandiendo en estos primeros tramos, como veremos posteriormente en unos detalles constructivos, hasta que el borde exterior de las manzanas, de las islas, empiezan ya a asomarse al gran salón de la ciudad de Venecia, que es, como ya hemos dicho, el Canal Grande. Los principales accesos, inicialmente también hay que considerar que se desarrollaron desde el canal. La circulación casi solo se hacía a lo largo del canal por barco, por lo tanto el acceso siempre era por vía. Estos grandes espacios de plantas bajas, además no eran habitados, eran espacios que servían solamente para depositar la mercancía y espacios de representación. Estos grandes atrios eran espacios que distribuían los flujos. Y la planta que realmente tenía la planta representativa era la primera planta, tanto que se denominaba el Salone Nobile. También en planta vemos, esa es por ejemplo una primera planta, se reproduce la misma tipología. En el centro vemos la que es la estancia representativa y a los dos lados se asoman las que son los dormitorios y las salas. Esta es, por ejemplo, una planta de la que ahora ha sido adaptada como universidad. Pero ¿cómo eran estos espacios? Estos espacios eran inimaginables. Pues esta, por ejemplo, es una sala cualquiera, de un palacio cualquiera, de la que era la ciudad de Venecia en pleno Renacimiento. Nos podemos imaginar también cuál era la representatividad de la ciudad de Venecia de cara a sus visitantes. Los mercaderes que realmente tenían un papel muy importante en la ciudad porque realmente eran los que aportaban las grandes riquezas a la ciudad de Venecia,
pues se acogían también estos grandes espacios de representación, también relacionándose a través de estos espacios intermedios, estos filtros de las galerías que se asomaban al canal grande, hablando también de su grandeza, relacionándose con, con esta grande escala. No eran unos espacios cualquiera. Estos salones, con estas alturas, ya daban a entender a sus visitantes cuál era el poderío de la ciudad de Venecia, de la Serenísima, ¿no?, de Venecia. Pues estos grandes salones hoy día se han tenido que reconfigurar. Por ejemplo, este es uno de las aulas de la que ha sido la universidad en la que yo me he formado, es la Universidad de Arquitectura, que, como bien veis, una vez más es importante entender cuál es la limitación física, no solo de la malla urbana, no solo de la forma urbana, sino también de los mismos palacios, de las mismas edificaciones, y entender cuál es la dificultad con la que se enfrenta en su día a día la ciudad de Venecia hoy día, y que nos habla también de su gran capacidad y habilidad de reprogramación, que es otra de las grandes enseñanzas que nos puede transmitir la ciudad de Venecia. Por ejemplo, en una sala nada menos que de Sansovino, del Gran Palacio de la Misericordia de Sansovino, pues hasta no hace muchos años, hasta no hace muchas décadas, el equipo de básquet de la misma ciudad de Venecia se entrenaba en estos grandes salones, porque había que darle nuevos usos y había la posibilidad, sobre todo por parte de la ciudadanía, de saberse reinventar. Pues esta, por ejemplo, es una de las últimas manifestaciones que ha acogido esta maravillosa sala, que desde el punto de vista arquitectónico es ejemplar, es una de las grandes maravillas estructurales, ya que tiene como luz central este salón, para entendernos como eje, tiene más de 26 metros, sin tener un solo pilar en el centro. Otra de las grandes dificultades que podríamos definir como un límite, pero que una vez más nos trasladan grandes enseñanzas, es la necesidad por parte de los arquitectos de saber interpretar estos espacios en el momento de tenerles que dar nuevos usos. Este es uno de los poquísimos y raros ejemplos de arquitectura moderna. Lo he querido poner porque es un gran ejemplo de un arquitecto que tengo el placer de introduciros, que es Carlos Scarpa, que ha tenido la gran maestría de saber interpretar sus espacios y sobre todo sus grandes técnicas constructivas, que nos hablan también de la riqueza de los que eran los materiales de la ciudad de Venecia, con sus hilos de oro, sus mosaicos en los cuales se iban tejiendo elementos de piedras muy refinadas, que nos hablan también de la que era la sabiduría, no la maestría de los grandes maestros venecianos. También es interesante saber y conocer que hay muchos ejemplos de arquitectura no construida. Venecia ha sido un telón de fondo de grandes experimentaciones desde el punto de vista arquitectónico, como es esta del gran Frank Lloyd Wright. Esta es un boceto que jamás fue construido para la Fundación Masieri, o como otro ejemplo muy importante que ha sido el de otro grandísimo arquitecto, que es Le Corbusier, cuyo ejercicio se ha excedido de los límites físicos urbanos construidos de la ciudad de Venecia, reinterpretando las que eran sus mallas básicas con un ejercicio casi laberíntico, ¿no?, que reinterpretaba estos pequeños patios. Hablar de la condición física de Venecia y de la que es su forma urbana nos obliga también a entender cuál es su principal adjetivo, que es la fragilidad. La fragilidad de Venecia, debido a que situándose en una laguna que se conecta directamente con el mar abierto, el mar Adriático, tiene tres grandes bocas, tres grandes canales, por los cuales, como podéis imaginar, la marea
sube 2 veces al día, lo cual significa 60 veces al mes y 727 veces al año. Por lo tanto, ya este subir y bajar del nivel del mar nos hace entender a qué grande fuerza se tienen que someter sus piedras y sus capas. La marea baja y sube. Y esto es uno de los primeros fenómenos con los que se tienen que enfrentar a diario los habitantes de Venecia. Pues, ¿cuáles han sido los primeros grandes inventos de los venecianos? Pues, por supuesto, si la primera capa se iba deshaciendo, pues construir estos grandes sistemas de defensa de un muro exterior que la iba protegiendo, ¿no? Por lo tanto, también esto les resultó muy útil porque también ensanchaba la que era su dimensión pública en relación con los canales. Como hemos dicho antes, toda Venecia, todas las islas son compactadas instalando miles y miles de palos de madera que venían traídos de los cercanos montes de las Dolomitas, y sobre ellos se iban situando muchas capas de piedras de la cercana Istria, que en aquel entonces era parte del dominio de la República de Venecia. ¿Y a qué nos conlleva el reciente fenómeno, claro, del oleaje debido a los barcos, a los motores, a un movimiento mecánico que es muy reciente, que va aumentando la fragilidad, va aún más subrayando la que es la fragilidad de Venecia, ya que con el aumentar de la velocidad de los motores no solo vamos a debilitar la que es la estructura exterior de las cimentaciones de los palacios, sino que se va perdiendo también parte del material de lo que es el suelo del interior de los palacios. Pues esto es un aspecto típico, ¿no?, de un canal de Venecia, y el agua, como bien hemos visto, entra hasta su propio interior. Por lo tanto, el movimiento de las hélices va a afectar incluso en las partes más débiles, ¿no?, del canal. Pues este es un gráfico que he encontrado que yo creo que es muy útil para entender la que es la esencia mínima de cada isla de Venecia. Tenemos los canales, tenemos la edificación, en su centro, como hemos dicho, siempre encontraremos un pozo que es protegido, eso es muy importante, es protegido por el nivel del mar, por unas capas de arcilla y de piedra. Y todas estas edificaciones se van plantando sobre estos grandes palos, apoyando sobre estos grandes palos que se han ido incrustando en el suelo. ¿Y a qué se enfrenta en este momento Venecia? Pues a los grandes problemas de tener que limpiar para sanear, como hemos dicho, las cimentaciones que se han visto afectadas por el movimiento de las hélices. Pues los canales se cierran, se vacían, se limpian los canales, porque con el oleaje también, como podréis entender, por las 3 bocas de la laguna, va entrando, se va depositando mucha más arena, siempre más arena, va obstruyendo los canales, lo cual ha llevado en los últimos años también a sufrir de ciertos problemas de salubridad y de higiene. Y por último, se van saneando los basamentos de los palacios de Venecia. Esto nos hace entender cuál es la escala y la dificultad del día a día de la restauración de Venecia. Y por último, la importante labor de tener que fortificar los puentes que han ido cediendo, ya que sus arcos se han ido abriendo. Por lo tanto, una vez más, hay que vaciar los canales, construir unos sistemas de madera para sujetar las estructuras, y poco a poco esto también nos sirve para ir acompañando, os lo voy a enseñar, que es muy importante. Estas labores de restauración también nos han servido para ir acompañando las que son las nuevas infraestructuras de saneamiento y de agua potable. Después de la dimensión, después de entender la que es la forma urbana, o sea, la estructura física de la ciudad de Venecia, pues nos es muy útil, nos
es muy importante entender las que son las decisiones políticas, la gobernanza y cómo se han ido sucediendo a lo largo de la historia nuevas funciones y nuevas formas de gestión de la ciudad de Venecia. Bien, como hemos dicho, tiene un límite marcado por el agua. Por lo tanto, la primera gran decisión que nos puede servir, que nos puede ser muy útil, es la de mantener los límites físicos y reprogramar. La primera gran enseñanza es la de haber sabido muchas veces a lo largo de su historia, después de las batallas, después de las pestes que ha sufrido en 2 ocasiones la ciudad de Venecia, haber sabido reprogramar sus principales contenedores, como en este caso es el arsenal. El arsenal que históricamente había representado y había dado a la ciudad de Venecia su máximo poder. ¿Por qué Venecia llegó a ser tan poderosa? Porque conocía muy bien las técnicas de construcción de barcos, las técnicas de navegación. En el arsenal de Venecia se relataba ya en el siglo XIII que se llegaban a construir 2 barcos en el día. Por cierto que las embarcaciones se llaman galeas y sus maestros, a través de, digamos, los maestros que construían estos barcos eran muy respetados y a través de la unidad mínima que construía la sección de un barco también se ha ido como replanteando todo el arsenal, ¿no? Cada espacio, cada microespacio estaba pensado y diseñado para poder ser autónomo y autosuficiente. Realmente el arsenal es interesantísimo de conocer. Fue considerado la primera fábrica de la historia. Todo el sistema estaba automatizado, desde los maestros hasta los que eran los grandes artesanos que cosían los barcos. Por lo tanto, este arsenal, que es el gran primer elemento que viene reprogramado y que tiene una nueva producción y que pasa de tener una producción mercantil a llegar a ser una grandísima fábrica de cultura. Venecia en la Edad Moderna ha sabido rediseñarse, tomando desde el punto de vista de programación política una decisión muy acertada, porque traslada el que era su gran poder mercantil, lo traslada y es representado hoy día por la gran producción cultural. Por lo tanto, el que era el gran poder de Venecia en todo el Adriático, enfrentándose a la Dalmacia, a Grecia y al Imperio Otomano, y que venía representado por su gran sabiduría de construcción de barcos, hoy día, aún teniendo una dimensión física muy reducida, Venecia ha tenido la gran capacidad de saberla de interpretar, basando su nuevo gran poder sobre la cultura. Para entender la escala del arsenal en la ciudad de Venecia, tiene una escala muy grande, pero con estos grandes nuevos acontecimientos culturales que la ciudad ha decidido diseñar y programar, como es, por ejemplo, la Bienal de Venecia, tenemos que entender que son acontecimientos que se diluyen en toda la ciudad de Venecia. Por lo tanto, una vez más, no es la escala física de la ciudad, sino que se solapa como una nueva capa, ¿no? Es toda la ciudad que se une para trabajar en un mismo evento. La Bienal de Venecia, que ha visto también uno de los pocos ejemplos de arquitectura moderna, como es por ejemplo, de un gran arquitecto de Noruega que se llama Sverre Fehn y que se ubica en los Giardini. Eventos de escala internacional que también vienen acompañados por otro gran proyecto cultural que ha tenido la capacidad de diseñar la polis, ¿no? Las nuevas, digamos, las nuevas estrategias políticas, ¿no? De reprogramación de la ciudad de Venecia.
pues el Millo de Arte que ha reprogramado y rediseñado los contenidos de 1 kilómetro de la Punta de la Salute, instalando nuevas funciones culturales, acompañadas por el Museo Guggenheim, por el Palazzo Chini y por las galerías de la Academia. Venecia tenemos que entender que también ha sido escenario de grandes mentes y ha tenido siempre la capacidad de tener de ser un grandísimo reclamo cultural. Este ejemplo es muy importante porque la Fundación Peggy Guggenheim, querida y pensada por la grande Peggy Guggenheim, en pocos años ha tenido la capacidad de poner a Venecia en el centro del panorama del arte contemporáneo. Igualmente tenemos la reciente inaugurada Fundación Pinol, adyacente al Museo Guggenheim, y como y como acompañada por otras artes como también era la música, cada espacio adquiere como un nuevo significado, como por ejemplo es el conservatorio que ha dado lugar y ha visto nacer y crecer a importantísimos maestros de música. Entender cómo la reprogramación del mismo teatro de Venecia, de la Fenice, que se ha visto una vez más, que ha sufrido un incendio y una vez más la ciudad de Venecia se ve obligada a tener que levantarse desde sus propias cenizas. Que una vez más Venecia, con su grandísima, importantísima trayectoria de teatro, tiene la capacidad de lanzarse a una escala cultural internacional, como es, por ejemplo, como una de las muchas estaciones que ha visto incluso como grande invitado el gran maestro Bob Wilson. Otros grandísimos eventos importantes diseñados y queridos por la polis, ¿no?, de la ciudad de Venecia es el Festival del Cinema, que muchos de vosotros conoceréis, que ha dado una proyección importantísima internacional a la ciudad de Venecia. Los grandes museos como la Escuela Grande de San Rocco, que organizan eventos gracias, por supuesto, a su grandísimo patrimonio. Y como otro gran elemento importante que define los nuevos usos de la ciudad de Venecia es el nacimiento de la universidad. Venecia acoge grandísimas, importantísimas universidades que se acogen en estos espacios increíbles. Esta es la Universidad de Filosofía y Letras y esta es Ca' Foscari. La Sala Grande, el Salone Nobile, del cual hemos hablado y del cual hemos visto ya varios ejemplos de reinterpretación y de reuso. Os podéis imaginar qué puede significar, ¿no?, poder llegar a estudiar en estos espacios. Pues Venecia se transforma una vez más, después del arsenal que hemos dicho y hemos visto haber sido la primera grande fábrica de la edad moderna y el primer grandísimo hub de innovación después del arsenal, pues estos palacios acogen unos usos universitarios que dan a Venecia, pues que transforman Venecia en su totalidad en un hub de innovación. Pues, por ejemplo, este es uno de los mejores ejemplos también de intervención moderna que hemos visto anteriormente del gran arquitecto Carlos Carpa, es la Universidad de Arquitectura. Una vez más pasamos de el que era el tejido industrial a ser una gran fábrica de conocimiento. O, como no, los usos administrativos que hemos dicho, que se van acogiendo y hospedando en estos grandes palacios, pues este, por ejemplo, es el Palazzo Cavalli que acoge el Ayuntamiento de Venecia. Pero como muchas otras ciudades, Venecia quizás empieza a exceder, ¿no?, en la programación de estos eventos culturales. Empieza quizás a cometer unos primeros fallos de diseño que exceden la que es su escala. Grandes eventos culturales que son acogidos en la limitada ciudad de Venecia. Este fue uno de los más increíbles que pasaron en la historia,
un concierto de Pink Floyd que fue organizado con una grandísima plataforma que se instaura en el agua. El que había sido el salón, el Canal Grande, se transforma, de repente se invierte y se transforma en el gran escenario. Acoge casi 6 millones de visitas la ciudad de Venecia. Y continuando con esta, quizás podríamos decir, falta de capacidad de saber prever los que pueden ser los errores, pues la ciudad, claro, deseosa de poder continuar a acoger estos grandes eventos, pues basa casi toda su economía sobre el sector de la hostelería y de los hoteles. Esta, por ejemplo, es una mapa del mismo ayuntamiento, es una web del mismo ayuntamiento de Venecia que va indicando todas las que son las estructuras donde un turista se puede alojar, hospedar. Pues como podéis ver, toda la ciudad de Venecia y también el que es su primer tramo de defensa, que se llama el Lido, se han transformado prácticamente en estructuras para acoger al turista. El turista de repente se transforma en elemento central del diseño de políticas, tanto que el año pasado, como podéis ver en estos datos que he conseguido encontrar, Venecia, que en 2019 tiene 50.000 habitantes, acoge 13 millones de visitas. No es difícil entender que hay un total desfase de escala. Y el gran fenómeno reciente de las plataformas de Airbnb ya llevan la ciudad de Venecia a un colapso. Un colapso debido a que los números de residentes van disminuyendo siempre más y el número de turistas va aumentando siempre más con una escala casi exponencial. Añadido a esto, siempre hablando de las que han sido quizás, cuáles han sido los puntos débiles de los cuales podemos aprender, ¿no?, de las decisiones políticas de los últimos años, también han sido estas, el permiso que se le ha dado a los grandes cruceros de poder navegar por el canal de la Giudecca, por lo tanto de pasar de una forma muy adyacente, muy cercana a los que son los palacios de Venecia. Y ya hemos visto qué significa que grandes hélices pues vayan moviéndose y hemos visto cuál es el primer riesgo de debilitar las estructuras físicas de la ciudad de Venecia. Pues esta foto ha pasado a la historia. Un crucero que ya supera por completo la altura de la ciudad de Venecia. Y además, debido a esto, la ciudad de Venecia se ve obligada a enfrentarse a otro grandísimo problema, el overtourism. El overtourism debido a un flujo siempre más incesante de visitas, tanto que se ven obligados en Venecia a instaurar estos tornos para limitar la entrada por un problema de seguridad. Esto ya ha sido el indicio del colapso. Venecia ya se ve superada por la que históricamente había sido su gran capacidad de diseñar políticas adecuadas y que ya de repente se ve colapsada. Y a esto además, como todos somos conocedores, se va solapando el problema, claro, de la gobernanza del agua. Venecia es una ciudad que históricamente siempre había habitado su laguna. De hecho, históricamente, como vemos en esta imagen, la gente se bañaba y los canales eran también unos espacios de socialización debido a que eran piscinas públicas, eran unos espacios muy vividos. Pero, ¿cómo ha cambiado su relación con el agua y por qué? Bien, como sabemos, en estos últimos años el nivel del agua sube de repente debido pues, a los vientos, sobre todo cuando sopla el viento de suroeste, el viento de Scirocco, pues sube de manera desmesurada su nivel del agua. Y esto
es lo que pasa. Pues exactamente, hace un año, la ciudad de Venecia se ve golpeada por la segunda marea más alta de la historia, 185 centímetros por encima del nivel del mar. Esa es una imagen que ya marca un punto de no retorno. Los barcos, debido al gran nivel del mar, pierden el rumbo porque ya no hay límite entre el canal y las aceras. Por lo tanto, este es un punto que ya hace entender a sus propios habitantes que son ellos mismos que quizás deben organizarse, unirse para pedir a la polis, a las políticas, encontrar una solución. Y ya esto añadido, y ya quizás en este momento el enfrentarse con el fenómeno de la pandemia, este punto de no retorno encuentra quizás ya un momento de respiro. Venecia encuentra este momento de reflexión en su grandísima dimensión de desértica, de silencios, el Canal Grande vacío, pero también tenemos que entender que ese es un momento que marca también un inicio, un nuevo inicio, y que nos permite vivir Venecia de otro modo. Este es el silencio de Venecia. Ese es el silencio desolador con el cual Venecia se ha despertado y que también ha permitido de repente pues cambiar rumbo a las que son las decisiones más importantes que la ciudad pues se ha visto obligada a tomar en los últimos años. Y a principios de los años 80, Venecia empieza a pensar cuáles pueden ser las medidas posibles para salvarla. Y se pone en marcha este que es el proyecto MOSE, que consiste en pues, plantear unas grandísimas pantallas mecánicas que en caso de soplar el viento del suroeste, pues se elevan y funcionan como barreras en los 3 puntos que hemos dicho que unen la laguna al mar abierto. Y este año justamente, apresurando y haciendo mucha presión, por fin hemos podido ver el proyecto MOSE en función y por fin la laguna ha sido protegida. ¿De qué nos sirve todo esto? Nos sirve para reflexionar y yo creo que ese es un buen momento para preguntarnos entre todos los que me estáis escuchando. ¿De qué nos sirve entender la forma urbana? ¿De qué nos sirve entender la gran importancia que deben tener las reflexiones que anteceden las grandes decisiones que todos juntos deberíamos ser capaces de tomar, ciudadanos, cívicas y políticos, polis? ¿Cuántas veces nos habremos preguntado, las ciudades son la proyección de los que la habitan, de sus habitantes, o por lo contrario, son los habitantes que diseñan y, por lo tanto, llegan a ser una proyección de sus ciudades? Yo creo que esto nos puede también ayudar, el que va a ser el cierre de esta conferencia. También esta va a ser una reflexión muy personal, ya que es mi modo de entender nuestra profesión de arquitectos, nuestra grande profesión de arquitecto, que se enfrenta a tener que manejar grandísimos problemas de una complejidad extrema como los que hemos visto hasta ahora. Pues la idea que tengo yo es que es la Civitas que debe tener la capacidad de organizarse y de expresar su vida diaria y de llegar a poder
No obstante, los que son los límites, no obstante, los que son los elementos, los puntos de fragilidad, las grandes complejidades del mundo, de un mundo líquido, ¿no? De la contemporaneidad que vivimos, somos nosotros los habitantes que tenemos que tener la capacidad de organizarnos y de hacernos escuchar y sobre todo de saber dar importancia a los espacios que dan vida a las ciudades, como por ejemplo en el caso de Venecia es el mercado de Rialto. Mercado de Rialto que no hace mucho pues se había decidido desplazar y por lo tanto en el centro, justo en el corazón de la ciudad de Venecia se hubiera quedado un gran vacío, siendo que el mercado de Rialto da una vida increíble y es de los pocos elementos muy vividos por sus propios habitantes, sus propios ciudadanos. Y esa es la imagen que tenía el mercado de Venecia justamente a principio, ¿no? De las que han sido las manifestaciones de sus habitantes que han decidido unirse y conjuntamente reclamar al ayuntamiento de que el mercado no se desplazara y que se quedara allí. Los mercados históricamente en Venecia se habían desarrollado en todas las plazas, se habían dado vida, o sea que eran elementos que desde siempre habían existido y que además habían servido siempre para hacer de puente, como en este caso, ¿no? Desde la otra orilla siempre habían existido estos pequeños, estas pequeñas embarcaciones que son góndolas que vienen utilizadas solo para cruzar. Por lo tanto, siempre los mercados habían sido elementos que cosían las dos orillas de la ciudad. Este, por ejemplo, es uno de los primeros ejemplos de mercado en el Campo San Leonardo. Por lo tanto, son ejemplos que demuestran cómo cuando la ciudadanía, las civitas, es capaz de organizarse, es capaz de reclamar el espacio público, es capaz de organizar eventos a su medida, como por ejemplo estos. Son eventos que en su vida diaria la ciudad de Venecia siempre había acogido, como el cine al aire libre, el cinema all'aperto. Siempre la ciudad de Venecia había sido un gran ejemplo de importantes eventos culturales, pero diseñados a su medida y a su escala. Y como no, pequeños eventos diarios de los colegios que tienen la capacidad de saber vivir estas plazas con sus pequeños, con sus pequeñas acciones cotidianas. Y la capacidad también de los venecianos y de sus civitas de saber trasladar a lo largo de la historia las que desde siempre habían sido sus importantísimas manifestaciones culturales como el carnaval, que se va desarrollando ya desde principios del siglo XIII y que es acogido por su gran salón, por el Canal Grande. O como otro grandísimo ejemplo del que es la hipotética llegada del ángel que inaugura el carnaval y que es bajado por el campanil de San Marco. Y otra grandísima manifestación cultural que es la regata histórica, que ya desde que el Papa en el siglo XIII, desde que la primera vez que un Papa reconoce su gran poder a la ciudad de Venecia, pues se celebra como indicio de unión de Venecia con el agua. Es la representación del que es el sodalicio de Venecia con el agua. O de pequeñas manifestaciones culturales en los campos que se celebran en su día a día, o como la vida, también la vida cotidiana, ¿no? Se desarrolla en estos pequeños espacios públicos que son representados por las fundamentas, ¿no? Y esa es realmente la que es la vida diaria de la ciudad de Venecia en sus pequeñas plazas. Pues, ¿cómo podemos concluir un relato tan difícil y tan íntimo como el que ha sido, no solo por mí, sino una vez más por Marco Polo, ¿no? En el gran relato de Italo Calvino? Pues muchas veces nos tenemos que preguntar si viajamos para revivir un pasado
o si realmente viajar puede ser también una forma de encontrar nuestro futuro. ¿Y qué ha respuesto, y cuál ha sido la respuesta de Marco Polo al ser interrogado por el gran Khan? Quizás el viajar es como interpretar el que era un espejo en negativo. Y quizás el viajero jamás tendrá la capacidad de conocer realmente una ciudad, como ha sido en este caso la ciudad de Venecia, principalmente por, por la imposibilidad, ¿no? Por la imposibilidad de poderse llevar este gran bagaje que es la ciudad de Venecia. Y con esto ya os saludo y por si alguien ya lo desea, pues puede plantear alguna pregunta. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Enhorabuena por tu conferencia. Tenemos algunas preguntas que han llegado a través del chat. Si podías explicar un poquito más cómo se protegen esos pozos que existen en el centro de las plazas de cada una de las islas. Doy paso a Carlos para las preguntas. Sí, Patricia. Te comentaba que tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Y una de ellas es si podías explicar un poquito más cómo se protegen los pozos que existen en el centro de las plazas de cada una de las islas. Sí, pues es muy sencillo porque se realizaban unas excavaciones, se protegía principalmente con arcilla para evitar principalmente que el nivel del agua del mar subiera. Posteriormente se apoyaban unas capas más de piedra y de ladrillo, líticas, para proteger la que era la vasca. Luego, en cada plaza, en las 4 esquinas, se realizaban unas entradas que iban recogiendo el agua de lluvia que se depositaba y en el centro se insertaba el pozo. Tengo una diapositiva, si queréis la retomamos, donde se veía muy bien. Yo creo que ya ha quedado bastante claro con lo que hemos visto anteriormente y con tus explicaciones, y así podemos dar paso a otras nuevas preguntas. En relación con el reciente sistema de compuertas, nos preguntan si ha habido algún rechazo por parte de la ciudadanía y si se han debatido dentro de la ciudad algunas otras opciones. Tenemos que entender que el proyecto MOSE ha sido un proyecto faraónico, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ingenieril. Ha sido un proyecto muy extremadamente controvertido, ya desde el principio de los años 80. Realmente se ha generado mucho debate, también se ha generado mucha protesta, sobre todo por parte del Partido Ambientalista. El Partido Verde, que en Italia es muy, muy activo y, bueno, con Pannella tenía una grandísima tradición histórica, pero es que después de tantas polémicas, realmente no había muchas más opciones, porque era la única forma, la de controlar la entrada del agua por las 3 bocas. Y realmente es un sistema que viene utilizado en muchos países, o sea, realmente en los países nórdicos, en Holanda, es un sistema hidráulico que se levanta y desaparece, se levanta en caso de fuertes vientos y desaparece cuando ya se sumerge, cuando ya el viento deja de soplar. Y sobre todo ha funcionado, o sea, después de tantos debates, siempre que hay proyectos tan controvertidos, sobre todo por todo lo que altera en el medio ambiente, siempre hay, por supuesto, mucho rechazo ciudadano, pero bueno, aquí lo hemos visto. De hecho, ha sido muy aplaudido, más allá de los grandes escándalos por
pues, los grandes escándalos políticos por la desviación, la grande desviación de dinero que ha habido y muchos casos también de corrupción, pero nos quedamos con esta imagen. Venecia salvada y protegida. Justamente hace un año Venecia ha sido invadida. Venecia ha corrido el riesgo hace un año de ser borrada por el agua. Lo tenemos que o sea, es muy difícil de entender si no se vive. Yo, de hecho, estaba allí el día antes. Había puesto una diapositiva mía, pero la he quitado. Tenemos esta imagen que es muy llamativa. No, era inaccesible la ciudad, era imposible trasladarse. Los barcos no podían moverse por el canal. No tenían ni siquiera el rumbo. Por lo tanto, yo creo que si he querido subdividir la charla en estos 3 puntos también y he decidido voluntariamente poner el bloque de la capa de la Civitas al final, es porque yo confío plenamente en el sentido común que tenemos los ciudadanos, más allá de nuestra formación. Los ejemplos, la historia y las grandes habilidades técnicas nos tienen que servir para entender que tenemos que confiar en la ciencia, tenemos que confiar en la tecnología y tenemos que confiar en la sabiduría ingenieril y arquitectónica, como no. Otra pregunta, yo creo que bastante interesante. En una ciudad tan monumental como puede ser Venecia, con tal cantidad de visitantes y de eventos que en ella se organizan, ¿es fácil vivir en Venecia para los venecianos? Muy buena pregunta. La música final realmente quería decir esto. La canción se llama Ritornerò in ginocchio da te. Volveré y me arrodillaré ante ti. Yo misma, viviendo en Venecia, he decidido irme. He decidido irme porque era invivible. Los ritmos contemporáneos, las exigencias profesionales, la difícil capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a estos tiempos que la ciudad de Venecia nos requiere. No he hablado del factor tiempo, que es fundamental. El factor tiempo en Venecia es completamente diferente. Todo el transporte va por canal, por barco. He dado por hecho muchas cosas, quizás, pero nos desplazamos peatonalmente, andando o por barco. Por lo tanto, es tan difícil vivir en Venecia, tanto que la ciudad se ha llegado a reducir a 50.000 habitantes. Muy bien. Otra pregunta, ya por ir terminando, es si podías explicar ese proyecto de crecimiento contemporáneo de la ciudad, en qué situación se encuentran en estos momentos. Bien, tenemos que hablar de las 2 capas, porque realmente de la forma urbis, de la que es la ciudad construida, hay una limitación y hay una imposibilidad que al mismo tiempo, siendo un punto débil, también representa para mí una gran fortaleza, porque realmente protege la ciudad y le permite mantener la que es su identidad histórica. Por lo tanto, entendemos que si esta es la ciudad construida, la única parte que se ha ampliado realmente es esta, que permitía simplemente a los barcos amarrar, a los grandes cruceros. Esto se ha tenido que levantar y edificar y han permitido. Era tan fuerte la presión y es tan fuerte el poder económico que tiene el turismo, que realmente tenía unos datos económicos también que había encontrado. El PIB de Venecia depende fundamentalmente del puerto que tiene Mestre y posteriormente el mayor introito es, por supuesto, como podréis imaginar, gracias al turismo o debido al turismo. Por lo tanto, tiene un poder todo el sector turístico enorme, tanto que han permitido y han consentido construir estos grandísimos muelles totalmente fuera de escala, como por supuesto podemos ver respecto a la forma urbana de la ciudad, solo para que los grandes cruceros pudieran amarrar. Por lo tanto, en este caso nos enfrentamos a hablar de
es muy interesante realmente porque el que es su propio límite físico es también su propia ventaja, porque al no poder crecer la ciudad, debe respetar la que es su propia identidad. Y ya por último, un tema muy de actualidad, nos preguntan que cómo ha influido el tema de la pandemia en Venecia. Se nota mucha menos contaminación en las aguas, menos visitantes. ¿Nos podrías un poco explicar esto? Pues la verdad que la pandemia con cualquier otra ciudad, la ciudad estaba vacía, estaba maravillosa, era bellísima la ciudad. Había vuelto a hablar por sí misma y se escuchaban los sonidos del agua, los sonidos del viento, que son sus reales, ¿no? Son parte de su real esencia. Yo creo que quizás Venecia, a diferencia de otras ciudades, también gracias a este enorme choque, ¿no?, que ha sido en estos últimos años, esta enorme afluencia de turistas, la ciudad sí que se está replanteando rediseñar las políticas de turismo. Hay unas iniciativas muy interesantes, increíbles, que están naciendo desde abajo, por supuesto, que los propios ciudadanos están poniendo en marcha, de repensar la ciudad, de repensar nuevas actividades, de repensar nuevos futuros. Han nacido muchas plataformas. De hecho, si entráis, por ejemplo, en el canal de Instagram de Venezia da Vivere, encontraréis muchos de estos debates que se están organizando. Y también desde un punto de vista de gobernanza, se están replanteando sobre todo los flujos de los grandes cruceros. Como bien sabréis, por fin se ha decidido que los barcos no podrán navegar por el canal de la Giudecca, lo cual ya es un grandísimo paso para la ciudad de Venecia. Deberán ir directamente a la parte de la península y deberán amarrar directamente, digamos, a la que llamamos tierra firme. Ahora os lo enseño en el mapa. Deberán amarrar aquí, el puerto de Marghera enorme, mientras que hasta ahora navegaban por este canal, solo, por supuesto, por permitir a los turistas el gran espectáculo de poder visionar Venecia. Claro, era un grandísimo reclamo turístico, ¿no?, llegar a Venecia en crucero. Pues no, ahora por fin, gracias a las organizaciones ciudadanas, se ha conseguido, también esto ha costado mucho, ¿no?, pues desviar el tráfico de los barcos en una fase más exterior. Muy bien, muchas gracias, Patricia, por ser una vez más una perfecta embajadora de tu ciudad. Cumpliendo ya el tiempo establecido, simplemente agradecer a todos los asistentes a la charla y emplazarles al próximo lunes, también a las 7 de la tarde, a que se puedan conectar y recorrer la ciudad de Berlín de la mano de Belén Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.